Muy buenas tardes a todos, bienvenidos los amigos de los medios de comunicación, señoras y señores. Pues vale la pena decir que este ha sido un día bastante satisfactorio para la Secretaría de Energía, para la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Secretaría de Hacienda. Un buen día para México porque hemos tenido una licitación, un par de licitaciones que han demostrado que el modelo mexicano de licitaciones, de contratos, de transparencia y de competencia es muy atractivo para inversionistas nacionales e internacionales. En estas dos licitaciones, por primera vez presentamos bloques terrestres con un potencial de exploración, una superficie que es 8 veces más que la que se presentó a licitación en la ronda de licitación 1.3, también de campos terrestres, y significativamente una serie de áreas con gran potencial de gas húmedo, gas seco y también aceite. Esta licitación ha demostrado que hay interés en producir gas húmedo y gas seco en México, aún en un entorno de precios bajos para el gas natural y un entorno muy complejo y de alta competencia en el mundo para atraer inversiones. Este año están ofreciéndose aproximadamente 1,500 bloques alrededor del mundo en licitaciones de campos terrestres de exploración. México ha presentado hoy 24 bloques con un porcentaje de éxito bastante elevado, con niveles de participación altas, niveles de beneficios para el Estado también muy elevados, y debemos sentirnos todos en México muy satisfechos por este importante avance en el proceso de apertura de nuestro sector petrolero. Es todavía un comienzo, pero es un comienzo que ratifica algo que para nosotros era muy importante en el lanzamiento de estas licitaciones. Y era que queríamos empezar a propiciar un proceso de desarrollo más acelerado en el sector de gas del país. Aquí estamos presentando resultados muy favorables en cuencas gasíferas importantes como en Burgos y también en cuencas petroleras tradicionales. Se benefician los estados de Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz y Tabasco con nuevas inversiones, y esto, por supuesto, va también a contribuir a la generación de empleos y a un desarrollo con economías de escala del sector a lo largo de la cadena de valor. Es a todas luces un muy buen resultado, y yo quisiera pedirle a mis colegas de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Secretaría de Hacienda que compartieran con nosotros algunos de los detalles resumen de esta importante licitación y de estos muy buenos resultados. Gracias, subsecretario, doctor Aldo Flores. Colegas de la prensa, rápidamente algunas estadísticas generales. Como ustedes ya saben, se adjudican el día de hoy 21 contratos de exploración y extracción. Esto se traduce en un aumento que estamos esperando. Derivado de la actividad de estos 21 contratos, se incrementará la producción de gas, se incrementará la producción de petróleo, sobre todo la de gas. Déjenme, les doy algunas cifras. Con los bloques adjudicados derivados de la licitación de hoy en la mañana y la posterior que inició en la tarde, estamos esperando que se genere 378 millones de pies cúbicos diarios adicionales de producción de gas natural. ¿Qué tanto es esto? Es una cifra importante. Representa un incremento en la producción de gas natural en el país de 7.5%. Lo adjudicado hoy, entonces, representa una inversión adicional importante y una producción adicional importante en la plataforma de gas natural, de 7.5% sobre la plataforma de producción de gas natural del país. Repito, 378 millones de pies cúbicos diarios. Se comprometieron 36 pozos exploratorios
Fue un gran resultado también en cuanto a actividad. De esos 36 pozos exploratorios, 16 serán para explorar y producir gas natural. Quiero subrayar, y ya lo había dicho el subsecretario Aldo Flores, el tema de gas natural, sabemos que es un reto muy importante en México y estas licitaciones del día de hoy representan un relanzamiento, un renacer de la inversión y de las tendencias de producción de gas natural en el país. Es una gran noticia en materia de gas natural. También, por supuesto, se adjudican áreas contractuales con potencial de petróleo. Se espera ahí un incremento resultado de estos contratos de 79,000 barriles diarios de hidrocarburos, primordialmente crudo ligero. Dejo con ello ahí estas cifras. Bueno, un dato de inversión y le dejo la palabra al subsecretario, el doctor Miguel Meshmacher. En cuanto a inversión, derivado de estos 36 pozos que se comprometieron hoy y los trabajos adicionales ya establecidos como mínimos en los contratos, tendremos un trabajo mínimo comprometido de $448 millones en la fase exploratoria, como mínimo en la fase exploratoria. Si consideramos toda la vida de los contratos, entonces los montos de inversión que tendremos a lo largo de la vida de los contratos asciende a $2,000 millones. Esta es la cifra, $2,000 millones que hay que sumar a la contabilidad de todos, del valor que estamos estimando de inversiones potenciales de todos los contratos que se han adjudicado. Recordarán que la contabilidad iba en $58,000 millones. Bueno, pues con esto llegamos a $60,000 millones derivado de los 70 contratos que ya se adjudican derivado de la reforma energética. Entonces llegamos a una cifra de inversión potencial de $60,000 millones con 70 contratos ya adjudicados al día de hoy derivado de la reforma energética a empresas petroleras de 17 países, 66 empresas ya operando en México, 33 de ellas mexicanas con las que hoy se suman. Doctor. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Para darles un poco un resumen de los resultados desde el punto de vista tributario y fiscal. Vale la pena primero enfatizar que estos resultados no son estrictamente comparables con los de la licitación anterior de aguas someras porque estos son contratos de licencia, mientras que en los contratos de aguas someras son contratos de producción compartida donde el porcentaje que se ofrece se puede leer directamente como un porcentaje de las utilidades. En el caso de los contratos de licencia que se licitaron el día de hoy, la variable fiscal de licitación es la regalía adicional, donde la base son los ingresos brutos sin permitir que se descuenten costos del monto que se utiliza como la base de comparación. Entonces, en ese sentido, si bien los porcentajes de regalías parecen más bajos que los porcentajes de producción compartida que se observaron en la licitación anterior, es muy importante considerar que al ser una base de ingresos brutos donde no se permite que se descuenten los costos, los resultados son comparables y en un segundo vamos a hablar de cómo se verían los resultados si los hiciéramos comparables como porcentaje de las utilidades. Pero de salida, si vemos los resultados desde el punto de vista de las regalías adicionales que se ofrecieron, el promedio de las dos licitaciones nos llevó a unas propuestas de regalías adicionales por 31.4%. Hay una diferencia relevante entre los campos de gas y los campos de crudo, porque obviamente en los campos de crudo hay una rentabilidad más elevada. La regalía adicional en los campos de gas promedio fue de 19.8% y en el caso de los campos mixtos con crudo y gas o con mayoría de crudo, la regalía adicional fue de 41.8%. Adicionalmente, como ustedes observaron, en varios de los casos se dieron empates en los montos máximos que llevaron a que hubieran ofertas firmes de pagos de bono en efectivo que se estarán haciendo
a más tardar para finales de noviembre, antes de que se estén firmando los contratos. El monto total de compromisos de pagos en efectivo asciende a poco menos de 88 millones de dólares. Entonces, en ese sentido, pues es un resultado importante. Si consideramos tanto lo que se ofrece como regalía adicional junto con lo que se está ofreciendo como pago de bono en efectivo, y además consideramos, como ustedes saben, hay elementos adicionales en el marco fiscal, obviamente el impuesto sobre la renta, una regalía básica que está incluida en ley, además de una serie de impuestos territoriales, algunos para el gobierno federal, otros para gobiernos locales. Eso nos lleva a que el porcentaje de utilidades que estará recibiendo el Estado, y ese es el número comparable con las licitaciones anteriores, será en promedio de 75% para el agregado de estos campos. Igual que en el resto de las licitaciones, los contratos incluyen elementos de progresividad que se activarían en la medida en que tuviéramos sorpresas positivas, ya fuera de precios o de cantidades, en términos de precios mucho mayores a los observados o que los descubrimientos fueran mayores a lo previsto, y eso nos llevaría a una participación del Estado en las utilidades de alrededor del 82%, ¿no? Entonces, en ese sentido, claramente se observa un resultado bastante positivo desde el punto de vista de pues, la renta petrolera que está recibiendo el Estado. Finalmente, como último tema que vale la pena enfatizar, ustedes recordarán, en la licitación anterior se había hecho la modificación de establecer un nivel máximo para la variable fiscal, buscando que con ello las ofertas contuvieran mayores compromisos de inversión para que tuviéramos tanto el resultado de un porcentaje elevado de las utilidades para el Estado, pero también un nivel elevado de la inversión que hiciera más probable que se materializaran esos ingresos adicionales. Los resultados, al igual que en la licitación anterior, vuelven a ser sumamente positivos, y en particular de los 21 contratos que se asignaron el día de hoy, en 17 de esos contratos las ofertas llegaron también al monto máximo de inversión, lo cual es un resultado que consideramos también bastante positivo. Con eso terminaría mi intervención inicial. Muchísimas gracias. La primera pregunta corresponde a Nayeli González del Grupo Imagen. Gracias. Buenas tardes. Me gustaría, no sé si pudiera ser posible que nos detallaran las inversiones y la producción, los volúmenes de producción, pero por cada una de las licitaciones, también saber cuándo podríamos comenzar a ver la producción comercial de estos campos. También quisiera saber si el hecho de que algunas empresas se quedaran con pues, un número importante de campos, como es el caso de Jaguar, ¿no les genera algún tipo de inquietud de que puedan realmente pues, cumplir con los compromisos? Son 11 campos, son 11 proyectos, perdón. La tercera pregunta sería, estos resultados, ¿qué les dicen? Porque tomando en cuenta el contexto de bajos precios del gas a nivel internacional, bueno, que se hayan adjudicado todos estos campos, ¿qué es lo que les está diciendo a ustedes? ¿Cómo está viendo la iniciativa privada a los proyectos del país? Gracias. Bueno, empiezo con la primera pregunta. Inversiones, Nayeli. A ver, las dos licitaciones estuvieron así. En relación con la primera licitación, inversiones y producción, es de la primera licitación, la 2.2, todas las áreas contractuales, salvo una, tienen potencial de gas húmedo. Entonces, ahí se concentra la producción potencial de gas natural. Ahí se van a producir estimamos 266 millones de pies cúbicos diarios. A eso sumamos el potencial de la segunda licitación, la 2.3, que son 112 millones de pies cúbicos diarios, con lo cual nos da un total de 378 millones de pies cúbicos diarios de gas, que si lo comparas
Nayeli, con la base de los 5,000 millones que producimos actualmente, pues nos da este incremento de 7.5. Es una gran noticia en materia de gas natural. Las inversiones, se comprometieron 25 pozos en la primera licitación, 11 pozos en la 2.2, que fue la primera, y 25 pozos en la licitación posterior 2.3, lo cual nos da estos 36 pozos comprometidos, de los cuales 16 son de gas. Las inversiones en montos, como lo comenté hace un momento, son aproximadamente 2,000 millones de dólares. De la licitación 2.2, de la primera, 1,100 millones de dólares, y de la segunda, 949, lo cual nos da esta cifra aproximada de 2,000 millones de dólares. Comentario rápido en relación con Jaguar. Mira, lo que hemos visto, y es normal, es que cuando las empresas, cuando los grupos empresariales deciden entrar al sector, no van por un contrato. Tú lo viste en la licitación 2.1, el caso de Eni. Eni había ganado un contrato, pero claramente eso no iba a ser suficiente para consolidar su posición en México y lograr las economías de escala, las sinergias. Requieres varios proyectos. Entonces, es normal que en las distintas licitaciones, ya lo vimos en el caso de Eni, existan empresas que ganan varios contratos. Aquí no solo fue Jaguar, voy a darles las cifras. En la primera licitación, la 2.2, ganó la empresa canadiense SunGod con Jaguar 6 contratos. Luego Jaguar, y de manera individual, gana 5 en la segunda licitación, pero en la primera lo gana con la canadiense. Luego también destaco la Iberoamericana, empresa creada en México, con la otra empresa mexicana PJP4, ganan 3. Newpec, con la empresa Exploration, ¿verdad?, ganan 2. La empresa china, fue una sorpresa tener una empresa china en Campos Costa Adentro, una grata sorpresa. Changdong, en asociación con Sicoval y Soluciones Energéticas, 2 empresas mexicanas, ganan 3. Y Carso gana 2. Entonces, las empresas no van por un contrato, buscan generar una escala de operación que les permita eficiencia en la operación. Nayeli, sobre el potencial o lo que esto implica en el interés de las empresas, bueno, hay un par de cosas que destacar. Primer punto, se trata en su mayoría de bloques que contienen gas húmedo o líquidos, incluido obviamente el aceite. No son bloques que solo contengan gas seco. Esa es una propuesta que ha probado ser poco atractiva o competitiva en Estados Unidos, donde hemos visto gran producción. Esta producción de gas natural es realmente gas asociado a líquidos. Entonces las empresas están siguiendo un modelo en este sentido que ya probó ser exitoso del otro lado de la frontera. El segundo punto es que las empresas están confirmando para nosotros que el potencial de México en la zona de Burgos es elevado, que es competitivo. Y el tercero, igual de fundamental, es que este proceso transparente que México está conduciendo, con reglas claras, con reglas fiscales también transparentes y muy competitivas, está llamando la atención y atrayendo nuevas empresas. Esto es importante también porque tenemos ya más empresas mexicanas participando en el país. Si sumamos el total de las que se han conformado y han buscado entrar al sector desde que se inició el proceso de apertura del sector de exploración y extracción, ya tenemos a 33 nuevas empresas. Esto es también un éxito de la apertura, está generando oportunidades de inversión a los empresarios mexicanos y, por supuesto, oportunidades de empleo. David Alire, de la agencia Reuters. Dos preguntitas. Primero, ¿nos puede hablar un poco del calendario? Ya han mencionado la producción, las estimaciones de
a ver si lo tengo correcto, 378 millones de pies cúbicos diarios adicionales en gas, 79,000 barriles diarios de aceite. 378, dijiste, David. 378. 378. 378 y 79,000 barriles diarios correcto. de aceite. ¿Nos puede hablar de, para este año, para el año que viene, cuándo esperan la primera nueva producción en ambos casos y para cuándo llegará a las cifras que dieron ustedes? Y la otra pregunta más general, ¿nos puede hablar de la importancia de los bloques que ganaron Carso, que obviamente tienen un dueño bien conocido aquí en México y en el mundo? ¿Qué tan importante es eso? Sí. A ver, entonces las fechas son las distintas áreas contractuales. Estamos pensando tanto en gas como en aceite que puedan iniciar producción muy pronto, 2019. De hecho, varios de las áreas contractuales de gas natural ya tienen campos identificados y algunos con una producción muy baja. Entonces, la producción pensamos que puede empezar a subir significativamente a partir del 2019. Pero las cifras, David, que yo dije de 378 millones de pies cúbicos diarios y 79 miles de barriles diarios, esas cifras son las cifras ya en la parte alta, lo que denominamos el plató, digamos en el pico estable. Eso se alcanza en el 2025. Esa cifra que yo mencioné, que representa en el caso de gas un incremento de 7.5% sobre la producción nacional de gas natural. La importancia de las áreas contractuales de Carso, bueno, igualmente, 2019 poder empezar a ver inicios de producción y el pico igualmente alrededor en 2025. En relación con las áreas contractuales que gana Carso, bueno, son áreas con potencial de hidrocarburo, de petróleo ligero, al igual que si tú ves, aquí están formadas enfrente de ti las urnas. Básicamente la lógica, como estaban organizadas de norte al sureste, David, es que empezábamos con el gas y nos íbamos moviendo hacia el centro y sureste del país. Entonces, conforme nos movíamos hacia el centro sureste, esta parte de acá es aceite y esta parte de acá es gas. Entonces, lo que gana el Grupo Carso son estas áreas que están de este lado, ganan dos áreas contractuales de este lado, aceite ligero, son áreas atractivas. Tú lo viste, Carso no solo compitió en esas, compitió en otras más, en donde no fue ganador, gana dos áreas contractuales, potencial de aceite ligero. Yo quisiera aquí destacar también, por supuesto que es bienvenida la inversión del Grupo Carso, pero también de todos los que compitieron y participaron. Aquí la noticia relevante es el nivel de concurrencia que hubo, el grado de interés que presentaron todas las empresas, y fue precisamente a la luz de todos ustedes en un proceso abierto que las empresas ganaron el derecho a este trabajo de exploración y extracción, siempre bajo las reglas ya establecidas por las autoridades regulatorias y, por supuesto, el gobierno federal. Norma Zúñiga, del diario Reforma. Hola, buenas tardes. Preguntarles si ven un riesgo de que las empresas que ganaron estos primeros lugares pudieran no firmar todos los contratos, si hay un riesgo o si ven que fueron altos los pagos en efectivo que se ofrecieron, y en qué ranking quedaría, sé que lo que mencionaba son diferentes cada ronda, pero en qué ranking quedaría lo que se ofreció principalmente en efectivo comparado con licitaciones anteriores. Gracias. Digamos, siempre hay un riesgo pues, de que alguna de las compañías que gane pueda decidir no firmar, pero obviamente lo que sí se hace es que se cobra una garantía de cumplimiento sobre la cual podrá platicar más el comisionado presidente de la CNH, pero donde obviamente pues, hay una penalidad para cualquier compañía que resulte que incumpla con la firma. Algo que vale la pena enfatizar es que prácticamente en todos los campos hubo un segundo lugar. Como ustedes saben, en caso de que no haya una firma, en esos casos se le asigna el contrato al segundo lugar, y algo que vale la pena enfatizar, y eso ustedes lo vieron,
es que prácticamente en todos los campos tuvimos segundos lugares, también con ofertas en muchos casos comparables con las de los primeros lugares. En ese sentido, digamos, llegamos a observar segundos lugares donde, por ejemplo, en algunos casos de las ofertas de bonos de desempate, pues estamos hablando de montos del orden de 5, 10 millones de dólares, aún en los segundos lugares. Entonces, en ese sentido, sí vale la pena enfatizar que pues, fue una licitación muy competida, y donde claramente pues todo apunta a que pues realmente vamos a estar teniendo unos resultados que son bastante sólidos en el sentido de que hubo un interés bastante generalizado y un monto muy importante de posturas y un número muy elevado de posturas prácticamente para todos los campos. Y eso yo creo que da bastante tranquilidad con respecto a la competitividad de las posturas y la viabilidad de las posturas mismas. Siempre, de todas maneras, hay la posibilidad de que alguno de los que hayan ganado no firme, pero en ese momento se cobra la penalidad y además entra el segundo lugar, que francamente pues tuvimos ofertas de segundos lugares muy buenas también. Entonces, en ese sentido, yo creo que no se anticiparía que hubiera ningún problema serio. Con respecto a ofertas en efectivo y montos de ofertas en efectivo, vale la pena enfatizar que realmente es apenas la segunda vez que utilizamos de manera activa este mecanismo. En este caso, claramente es la vez que hemos tenido el mayor monto de oferta en efectivo. Habrá que ver qué va pasando hacia adelante en la medida en que mantengamos un mecanismo como el que se empleó el día de hoy, pero claramente desde el punto de vista de las licitaciones del gobierno federal, ustedes recordarán, realmente este valor máximo tiene apenas la segunda vez que se utiliza el mecanismo. La primera vez fue en aguas someras. En este caso, la oferta en efectivo fue más elevada. Norma, en relación con las garantías, mira, te platico cómo están las garantías. El Estado mexicano está muy bien cubierto porque no es solo el bono que tú señalas, lo que vimos hoy como uno de los indicadores de éxito, sino fue el número de pozos de exploración que se comprometieron, como yo señalé hace un momento, 36. Entonces, ¿cómo se protege el Estado mexicano en materia del bono, en materia del número de pozos que se comprometieron, 36? Porque los pozos exploratorios en conjunto representan 448 millones de dólares. O sea, lo que se paga al Fondo Mexicano del Petróleo es una cifra muy importante, ya lo mencionó el subsecretario Meshmacher, 88 millones de dólares. Al momento de la firma del contrato, esto se debe depositar en el Fondo Mexicano del Petróleo. Pero después tienen que cumplir lo que ofrecieron. 36 pozos exploratorios que estimamos pueden representar del orden de 448 millones de dólares, más otras actividades de exploración superficial que están comprometidas. Entonces, ¿cómo se protege el Estado? Uno, a partir de hoy que se adjudicó, se dijo la empresa X, la empresa Y son los ganadores. Al día de la firma del contrato, ese periodo está cubierto por una garantía de seriedad. En caso de que una empresa no firme el contrato, se ejerce esa garantía que ya están en manos de la Comisión Nacional de Hidrocarburos por $250,000 cada garantía. Cada contrato tiene una garantía y tenemos la garantía del primer lugar y del segundo lugar. Una vez que se firma el contrato, entonces estamos cubiertos por otra garantía que llamamos de cumplimiento, que respalda esos 36 pozos por la cantidad equivalente de los 448 millones de dólares. Entonces, de ahí a que terminen el compromiso mínimo de trabajo, tenemos otras cartas de crédito que nos cubren ese monto de inversión comprometido. Y posterior al compromiso mínimo existen las garantías corporativas, en donde las empresas tienen que, adicional a su capital contable, que en el caso de la 2.2 y 2.3 fueron de 500 millones de dólares y 100 millones de dólares respectivamente. Posterior a eso, en adición a eso, tenemos una garantía corporativa. Si no me falles, es de 700
500 la garantía corporativa. En la 2, 500 millones de dólares. De 500 millones de dólares adicional. En la 2.2, Pati. Y en la 2.3, 500 millones de dólares. Entonces, tienes estas tres garantías, Norma. La garantía de seriedad, de aquí a la firma, la garantía de cumplimiento y la garantía corporativa. De la agencia Platts, Daniel Rodríguez. Buenas noches, muchas gracias por la oportunidad. Primero quisiera hablar sobre la situación de las regalías. Se dijo que para gas natural va a ser alrededor del 20%. Sin embargo, analistas han dicho que las regalías en promedio en los Estados Unidos son el 12%. ¿Son las regalías de verdad competitivas en México? Es decir, ¿las altas regalías no pudiesen afectar la producción? Y si este es el caso... Perdón, me perdí, Daniel. El doctor ya la agarró, entonces no importa. Okay. Síguele. Si este fuera el caso, ¿estaría dispuesto el gobierno mexicano a disminuir sus royalties para gas natural? Y mi segunda pregunta es, en la posible renegociación de NAFTA, ¿buscaría México firmar un tratado de proporcionalidad para el intercambio de productos energéticos con Estados Unidos y en Canadá? Este tratado de proporcionalidad ya está entre Canadá y Estados Unidos con el artículo 605. Sin embargo, México no firmó esta parte del tratado original. Si se firmara, esto le diera protección a las importaciones de gas natural de vaivenes políticos. Qué bueno que no era para mí esta pregunta. Bueno, la pregunta sobre NAFTA, si acaso se la dejaría al subsecretario de Hidrocarburos. Con respecto a si las regalías de gas son competitivas o no, aquí, digamos, vale la pena considerar que hay varias diferencias entre el marco fiscal mexicano y el marco fiscal estadounidense. Por ejemplo, y por poner algunos ejemplos, las tasas de impuesto corporativa son más elevadas en Estados Unidos y también en Estados Unidos tienen tasas típicamente sobre el ingreso, también a nivel estatal y en algunos casos incluso a nivel municipal. Entonces, eso obviamente implica que no son estrictamente comparables los regímenes en Estados Unidos y en México. No es solamente comparar un monto de regalías, sino en su caso habría que ver todo el andamiaje tributario, donde claramente hay algunos impuestos que pudieran parecer más elevados en México, pero viendo el marco completo, en general, pues yo creo que los resultados de hoy evidencian, por todo el interés que se observó, que pues en realidad el marco que tenemos es sumamente competitivo y donde de manera muy importante, aquí vale la pena enfatizar que los resultados fueron resultados de licitación, no fueron montos que fueron impuestos por el gobierno federal, sino que fueron montos que fueron ofrecidos por las compañías y donde obviamente pues las compañías uno pensaría que saben lo que están haciendo y que en ese sentido pues lo que están ofreciendo es lo que les parece competitivo que pueden estar ofreciendo y en base a lo cual pues van a obtener unas rentabilidades adecuadas para los proyectos. Obviamente desde el punto de vista del Estado mexicano para nosotros también es muy importante que el proceso sea un proceso competido y abierto como el que vieron ustedes el día de hoy y que eso sí garantice que el Estado esté recibiendo su renta petrolera. ¿Podrías repetir la pregunta, segunda parte? No la escuché. Pues el tema de la noche es el gas natural, ¿no? Y la pregunta es si México estaría interesado en firmar un tratado de proporcionalidad en el intercambio de productos energéticos si se renegocia NAFTA. Ya esta cláusula de proporcionalidad está firmada entre Estados Unidos y Canadá con el tratado original, pero México no lo firmó. La cláusula protege los niveles de importación de productos energéticos del país en el caso que pase alguna situación, lo cual le daría más seguridad energética a México, por ejemplo, en la importación de gas natural o de gasolinas. El interés del país en la negociación del Tratado de Libre Comercio, esta nueva oportunidad que se ha abierto para revisarlo, es modernizarlo. El capítulo energético no estaba incluido, en el caso mexicano, dentro de este acuerdo, y esto nos abre la oportunidad de incluir áreas que no estaban formalmente siendo parte de las reglas de intercambio dentro del Tratado de Libre Comercio
y mantener también las reservas sobre las áreas que para México han sido prioritarias. Esto lo hicimos ya en el marco de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio del Pacífico, del TPP, y esto puede servir como un ejemplo de lo que puede lograrse. En general, negociar objetivos de balanza comercial y proporcionalidad no es necesariamente la ruta de libre comercio, pero estamos todavía en un proceso de consulta, no han iniciado las negociaciones, y yo creo que es más prudente esperar a que ese proceso concluya antes de definir posiciones. Pero sin duda es una oportunidad para modernizar el tratado y hacer una estrategia norteamericana energética todavía más robusta y sólida en beneficio de los 3 países. Del Financiero y el Financiero Bloomberg, Lourdes Hurtado y Sergio Meana. Buenas tardes. Mi pregunta es para Secretaría de Energía. 2 cuestiones. Una, ¿qué condiciones de seguridad podrán dar a las empresas que llegan a estas zonas en Tamaulipas, en Nuevo León, justamente estas zonas de gas? Pues son zonas conflictivas en el país. ¿Qué condiciones le ofrece el Estado mexicano a las empresas que llegan a estas zonas? Y si han sabido si hay preocupaciones por parte de las empresas por entrar a estas 2 zonas. Y por otro lado, hay 2 bloques que se excluyeron de la ronda 2.2 por la consulta indígena en Chiapas. Saber por qué no se concluyó en tiempo la consulta, si han enfrentado algún problema con las comunidades indígenas en la zona y para cuándo esperan terminarla y si se van a agregar estos bloques en próximas licitaciones. Gracias. Lo voy a responder desde el otro ángulo. Las empresas que decidieron participar lo hicieron tomando en cuenta el conjunto de incentivos y realidades que el país ofrece, que el país aporta al sector petrolero. Las empresas con esta alta, yo diría entusiasta participación en esta licitación, nos dijeron que las condiciones de seguridad son suficientes para participar en el sector y para invertir. Ofrecieron garantías como las que describió el comisionado presidente, ofrecieron regalías adicionales, ofrecieron pagos en efectivo en el desempate. No lo hubieran hecho si no existían condiciones de seguridad para invertir en Tamaulipas y en el resto del país. Respecto a las consultas, es una prioridad del gobierno que la licencia social sea conseguida en estos procesos de inversión. Es muy importante tener el apoyo de las comunidades, garantizar la protección también del medio ambiente en estos procesos. Y bueno, no siempre las consultas pueden terminar en tiempo, pero sí es nuestra intención que estos bloques sigan siendo considerados para siguientes licitaciones. Gracias. Tres preguntitas. Uno, precisar un poco el tema del dinero de los bonos de desempate, un poco a dónde se va, si se hace antes de la firma, lo depositan, o es hasta la firma. Esto también porque no sé si alguna empresa, es decir, si alguna de las que ganó en primer lugar con desempate se llegara a desistir, ¿el segundo lugar también pagaría el desempate o cómo funciona ahí digamos, la ruta de ese dinero? 2, comisionado presidente, ¿se acuerda que antes la primera vez que fuimos a la CNH nos explicaba que era un poco como con fichitas el tema de que cada empresa podía jugar? Eso lo quitaron, pero voy a que, pues ahorita, por ejemplo, sí, Jaguar pues apostó por bastantes áreas. ¿Eso cómo, es decir, cómo la dejaron? ¿Es por un capital más grande o se quitó esa restricción? No sé, un poco para entender por qué ahora sí pudieron sin el tema de tener un cierto capital contable por área. Y bueno, si me permiten, la pregunta no es propiamente de estas rondas, pero hoy, como saben, se hizo el anuncio
del descubrimiento de Sierra Oil y Talos. Nada más estoy un poco confundido de si en verdad es el primero, porque también habíamos hablado de que Eni ya también había descubierto un primer pozo. Entonces no sé si hay algún tecnicismo ahí que no esté entendiendo. Sí, hay un tecnicismo. Gracias. Sí, arranca. Empezando por el tema de los bonos de desempate y cómo funciona. El bono de desempate lo tienen que haber pagado para el momento en que lleguen a hacer la firma del contrato en la CNH. Entonces, las compañías van a tener que llegar ya con ese bono pagado para cuando vayan a estar queriendo firmar el contrato. El pago se hace directamente al Fondo Mexicano del Petróleo, que como ustedes saben, pues es el administrador de todos los pagos que estarán realizando las empresas. En caso de que alguna compañía que hubiera terminado como primer lugar al final no firmara, y eso un poco lo vimos en la ronda 1-3, entonces pasamos a que sea la segunda compañía con la segunda mejor oferta, donde lo que estaría pagando esa segunda compañía en su caso es el bono que ella haya ofrecido. No paga el bono que ofreció la primera, sino realmente lo que le va a aplicar es lo que esa compañía ofreció y que la llevó a quedar en segundo lugar. Bien, Sergio, buena pregunta. Si ustedes se acuerdan, en la licitación 1.3 teníamos una regla muy particular que es, teníamos campos muy pequeños. Nada más déjenme para dimensionarles un poquito las proporciones. En la licitación 1.3 teníamos áreas contractuales de 25 kilómetros cuadrados. Aquí estuvimos trabajando con áreas de 200 kilómetros cuadrados en promedio o 400 kilómetros cuadrados. Igualmente, en aquella licitación las áreas eran tan pequeñas que igual el capital contable que se les pedía a las empresas era una pequeña fracción de lo que aquí se pidió. A ver si me recuerdan por ahí un poquito el capital contable que pedimos en la 1.3, pero era una muy pequeña fracción de lo que se pidió acá. Aquí el cálculo que se hizo y que determinó la Secretaría de Energía es ¿qué es la práctica común? La 1.3 fue un caso especial porque los campos eran muy pequeños y buscamos una regla contable de un capital contable muy pequeño por contrato. Aquí lo que se hizo fue un cálculo como es más común verlo en la práctica internacional. Es decir, a ver, ¿cuál es el capital contable que requiero de una empresa para permitirle invertir, para permitirle presentar oferta a cualquiera de los bloques de la licitación? Entonces, en el caso de la 2.2, fueron 500 millones de dólares. Es una cifra de capital contable muy superior a las cifras de capital contable que manejamos en la 1.3. Y igualmente, la 2.3 también se pidieron 100 millones de dólares. Igual son cifras muy superiores a lo que vimos en la 1.3. En la 1.3 se les pedía capital contable muy pequeño porque íbamos a proyectos de muy baja escala en el mundo del petróleo, ¿no? Digo, son proyectos como sea muy importantes, pero en el mundo del petróleo comparativamente proyectos pequeños. Entonces aquí lo que se hizo es, a ver, vamos a determinar, vámonos a otra escala. La 2.2 y la 2.3 se fueron a otra escala de proyectos mucho más grandes y se pidieron capital contable de 500 y 100 millones de dólares, más un aval de 500 millones de dólares adicionales, como lo mencioné hace un momento. Entonces, ese respaldo de capital contable está calculado para que las empresas tengan el respaldo financiero suficiente y presentar ofertas en todos los contratos de cada una de las licitaciones. En la 1.3 eran cantidades muy pequeñas, ahorita me darán el dato, ya no me acuerdo si eran 5 millones, o sea, entonces mira la comparación, 5 millones de dólares se pedía en la 1.3 para poder ser adjudicado en un contrato. Aquí se está diciendo, tienes que tener 100 millones de dólares más un aval de 500 millones de dólares, pero si lo tienes, puedes concursar en cualquier contrato, ¿no? ¿Me quedó algo pendiente? Lo de Sierra y Talos. El tecnicismo, muy importante. A ver, sí hay un tecnicismo que vale la pena aclarar. Realmente es el segundo descubrimiento dicho de manera general. Pero ¿cuál es el tecnicismo que hace considerar el descubrimiento que anuncia Talos el día de hoy
y bajo un criterio técnico puede ser considerado como el primero. ¿Por qué? En el contrato de Eni, recordemos que el campo, como campo, ya estaba descubierto. Eni perfora y descubre mayor espesor, ¿no? Mayor espesor de hidrocarburos, una columna de aceite mucho más grande de lo que teníamos estimado. Entonces, descubre que hay un espesor más grande, pero el campo ya estaba descubierto. Entonces, descubrió porque descubrió que el espesor es mucho mayor de lo que teníamos previsto. Entonces, hay un hallazgo. Entonces, es un descubrimiento, pero el campo ya estaba descubierto. En el caso de Talos, no estaba descubierto nada. Entonces, en ese sentido, el trabajo de Talos es exploratorio, en donde descubre un nuevo yacimiento, descubre una nueva forma, un nuevo campo. En el caso de Eni, ya estaba descubierto el campo, lo que descubre Eni es mayor espesor, mayor volumen de hidrocarburos. ¿Me expliqué? ¿Sí? Muy bien. Entonces, son dos hallazgos. Uno es más descubrir un área completamente nueva, la otra es un mayor espesor. Quisiera referirme a algo más sobre estos hallazgos. Sumados implican aproximadamente 3,000 millones de barriles de petróleo crudo equivalente en el lugar. Esto no significa que se vayan a convertir en reservas en la misma cantidad y, por supuesto, tampoco en producción, pero es una idea de la magnitud que implica el trabajo que hicieron estas empresas y que van a hacer muchas más que van a estar participando en el sector, y de los resultados que aporta la apertura energética y el nuevo modelo del país. Hace 2 años estos hallazgos no estaban en el horizonte. Con la apertura del sector y la competencia, estos hallazgos son una realidad y van a contribuir a fortalecer la seguridad energética del país. La última pregunta corresponde a Carol García, del Economista. Buenas tardes. Rapidísimo. Si tienen la cifra de empleos que se van a generar a través de estos contratos que se adjudicaron hoy, ¿cuál es la duración de los contratos que están considerando? Y si tienen fecha de la siguiente convocatoria para aguas profundas y los no convencionales. Gracias. A ver, cifra de empleos es… Aquí la tengo. ¿La tienes? A ver, el doctor. Sí la tengo yo. Son aproximadamente 20,500 empleos asociados, directos e indirectos en total. 1/3 directos, 2/3 indirectos, asociados a estos más de 2,000 millones de dólares de inversión que ha sido comprometida en estas 21 bloques. Esperamos muy pronto anunciar la convocatoria de la ronda de licitación 2.4, que, como ustedes saben, estará enfocada en aguas profundas nuevamente, y hemos ya percibido también un alto interés del sector empresarial, de las empresas, por participar nuevamente en este tipo de proyectos, de modo que estamos también bastante entusiasmados con lo que esto puede representar en términos de inversión y de consolidación de la reforma energética. Y, Carol, los contratos son 30 años. 30 años de vida los contratos. Agradecemos mucho a todos su presencia en esta sala. Buenas tardes.